Tengo 79 años. Mi corazón dejó de latir durante 13 minutos, un martes por la tarde, en el Hospital Civil de Guadalajara. 13 minutos. Mi hija me lo dijo 3 días después, con la voz todavía temblorosa, cuando por fin pude abrir los ojos en esa sala de urgencias que olía a yodo y al silencio que se queda después de mucho llanto. Les digo ese número porque es el idioma que ustedes aún conocen, el idioma de este mundo. Yo ya conozco otro idioma, uno que no usa palabras. Y lo que aprendí en esos 13 minutos, lo que vi, lo que escuché, lo que recibí de manos que no pertenecen a este mundo, cambió para siempre todo lo que creía saber sobre Dios, sobre la muerte y sobre el Padre al que no le había dirigido la palabra en 3 años antes de que el Señor se lo llevara en 2007. Cargué ese silencio como una piedra en el pecho durante 16 años. Quiero contarles qué le pasó a esa piedra. Si ustedes también cargan algo parecido, un rencor que no han podido soltar, una conversación que se quedó a medias, una fe que ya no sienten aunque la practiquen, quédense conmigo, escúchenme hasta el final y cuando terminen, si algo de lo que dije les movió algo adentro, déjenme un mensaje aquí abajo, solo su nombre, solo estoy aquí, porque creo que Dios usa voces ordinarias para llevar gracias extraordinarias y creo que no llegaron a este video por accidente. Nací en 1946 en una vecindad del barrio de Analco, aquí en Guadalajara, la tercera hija de un hombre que sabía hacer muchas cosas con sus manos, pero que nunca supo cómo decirme que me quería. Mi padre, don Aurelio, era comerciante en el Mercado Libertad, el San Juan de Dios, como lo conocemos todos, y vendía telas y rebozos desde un puesto que había heredado de su propio padre. Era un hombre de presencia, de los que llenaban una habitación solo con entrar. Pero esa presencia tenía una temperatura particular, te calentaba desde lejos y te congelaba de cerca. Nunca hubo un abrazo que yo recuerde, nunca hubo una sola tarde en que se sentara a preguntarme cómo estaba. El amor de mi padre existía, yo lo supe siempre, pero vivía encerrado detrás de una puerta que él no sabía cómo abrir, o quizás había olvidado dónde guardaba la llave. Me casé a los 23 años con Ernesto, un buen hombre de Zapopan que trabajaba en Telmex y que me dio 3 hijos y una vida tranquila y ordenada en la colonia Providencia. Fuimos a misa en la parroquia del Sagrado Corazón todos los domingos durante 48 años. Yo conocía mis oraciones, participaba en la catequesis y en los kermeses de la parroquia, pero les confieso ahora, con la honestidad que solo llega después de haber visto lo que yo vi, que mi fe era más rutina que relación. Creía en Cristo de la misma manera
en que creía en la existencia del Pacífico, con certeza intelectual y sin haber tocado nunca el agua con mis propios pies. Mi padre murió en marzo de 2007. No habíamos hablado en 3 años. La razón fue el orgullo, el mío principalmente. En una reunión familiar en diciembre de 2003, dijo algo sobre Ernesto que me dolió en un lugar muy antiguo, un lugar que había estado doliéndome desde que era niña, sin que yo supiera ponerle nombre. Me fui de esa reunión sin despedirme. Me dije que necesitaba tiempo. Los meses se convirtieron en años y una mañana de marzo de 2007, mi hermana Consuelo me llamó para decirme que papá se había ido. Cargué esa conversación inconclusa durante 16 años. Tuve confesores que me ayudaron. Encendí velas en la Basílica de Zapopan. Le hablé a su foto en los altares del Día de Muertos. Pero hay ciertos duelos que no se resuelven con procesamiento ni con ritual. Necesitan algo más grande que nosotros mismos. Yo no lo supe hasta la tarde en que mi corazón se detuvo. Para el otoño de 2024, yo no estaba bien. La insuficiencia cardíaca me acompañaba desde hacía 2 años, controlada con medicamentos y con una vida que se había ido reduciendo, como ropa que encoge en el lavado, hasta quedar en lo esencial. Dormía sentada en mi sillón, porque acostarme subía el líquido a los pulmones. Tenía un concentrador de oxígeno que respiraba por mí de noche, ruidoso y fiel, como un perro anciano. Había dejado de ir sola al mercado. El mundo que antes recorría con facilidad se había doblado en 3/4. La tarde del martes, que lo cambió todo, yo estaba sentada en ese sillón, mirando por la ventana el cielo naranja, de una tarde tapatía de octubre, uno de esos cielos que solo ocurren en Guadalajara, con esa luz que lo vuelve todo cobrizo y antiguo. Sobre la mesa de centro tenía una rama de cempasúchil que mi nieta había traído esa mañana del mercado para el altar que estábamos preparando. El olor de esa flor, ese olor particular, terroso y dulce, y un poco amargo, que para mí siempre ha olido a conversaciones con los muertos, llenaba el cuarto. Estaba pensando en mi padre, pensé en sus manos, grandes y oscuras, y marcadas de cargar rollos de tela toda la vida, y dije en voz alta al cuarto vacío: «Papá, perdóname, debí haber llamado». Y luego el cuarto se inclinó, y luego todo se apagó. Me dijeron después lo que pasó por fuera. Mi hija Marisol llegó a las 6 para traerme la cena y me encontró inconsciente. Llamó al 911. Los paramédicos tardaron 6 minutos. Mi corazón ya había parado. Estuvieron 13 minutos trabajando antes de que volviera a latir. Ese es el relato del mundo exterior. Lo que ocurrió por dentro es una historia diferente. Lo primero que llegó fue el silencio del dolor. No un silencio gradual, uno completo y súbito, como cuando alguien apaga de golpe
una televisión que ha estado encendida tanto tiempo que ya no la escuchabas. El alivio era tan absoluto que tenía una textura propia, como el primer respiro después de haber estado conteniendo el aliento sin saber que lo estabas haciendo. Y luego vino la luz. Pero luz es la palabra equivocada, o al menos es una palabra demasiado pequeña. Lo que había no era una fuente de iluminación, era una presencia luminosa. La diferencia es todo. Una fuente de luz ilumina las cosas desde afuera. Una presencia luminosa las conoce desde adentro. Me conocía, me había conocido siempre, no a la mujer del sillón con el concentrador de oxígeno y el rosario en la mano. Me conocía a mí, la que existía antes de todo eso, la que existía antes de los silencios y los rencores y las conversaciones que nunca ocurrieron. Me movía, o era movida, a través de un espacio que no tenía techo ni bordes, ni la clase de distancia que uno aprende a medir con los ojos. El aire era cálido, de una manera que no tenía que ver con la temperatura. Era calor relacional, el calor del bienvenido, sin condición. Había un sonido que no era música en el sentido que conocemos, algo vasto y pausado y completamente quieto, como si todo el universo estuviera respirando en un ritmo que no requería nada de mí, excepto estar presente en él. No tenía miedo. Yo era una mujer que había vivido con miedo de muchas cosas. Miedo de no ser suficiente, miedo del silencio de mi padre, miedo de morir sin haber resuelto lo que entre nosotros había quedado sin resolver. En ese lugar, todo eso había desaparecido, no vencido ni suprimido, ausente, como si alguien lo hubiera quitado con la precisión con que un cirujano quita algo que no debería haber estado ahí, y el espacio que deja es limpio y lleno de luz. Y entonces él estuvo presente. No voy a decir que lo vi de la manera en que se ve a una persona en una habitación, porque esa manera de describir las cosas es demasiado pequeña para lo que ocurrió. Estaba consciente de él como se está consciente del sol, no mirándolo directamente, sino por la manera en que todo se revela en su luz. No habló en español, ni en ningún idioma que necesite lengua u oído. Habló de la manera en que habla la música, a través de significado sentido, sin necesitar la arquitectura de las palabras. Y lo primero que comprendí, no escuché, sino comprendí, de la manera en que se comprende algo que siempre se supo, pero que nunca tuvo un recipiente donde caber, fue que él conocía mi historia completa, cada año de ella, cada silencio y cada valentía pequeña y cada oración rezada a medias y cada vela encendida en la basílica, y cada vez que había pensado en llamar a mi padre y había dejado pasar el momento. Lo conocía todo, y ese conocimiento no era juicio, era amor
en su forma más pura, ser completamente conocida y completamente amada en el mismo instante, sin excepción, sin el secreto que el amor humano siempre guarda. Esa es la experiencia que estoy intentando describirles y que las palabras siempre van a deformar un poco. Vi mi vida no como una revisión secuencial, mas como una presencia simultánea de todo lo que había sido y hecho, cada momento disponible al mismo tiempo, sostenido en la luz de ese conocimiento. Vi la tarde en que Ernesto me propuso matrimonio en la cocina de mi madre, con una sortija envuelta en papel de estañol, porque no había tenido tiempo de comprar una caja. Vi la noche en que mi hijo mayor tuvo convulsiones de fiebre y yo me arrodillé en el piso del hospital civil y recé con una urgencia que traspasó el techo y llegó a algún lugar verdadero. Vi los años de misa y rosario y catequesis y entendí que esos actos, aunque muchas veces se sintieron como rutina, habían sido reales y habían sido recibidos. Y vi los años de silencio con mi padre, y lo vi desde una profundidad a la que nunca había podido llegar mientras estaba dentro de ese silencio. Vi su infancia, vi al niño que fue en los años 30, criado por un padre aún más callado y difícil que él, y comprendí la cadena, el amor que no encontraba idioma, pasando de generación en generación, como una herencia que nadie sabe cómo gastar. Vi que me había amado, no en el idioma que yo necesitaba, no de la manera que yo hubiera elegido, pero en el único idioma que a él le habían enseñado, y comprendí que eso era suficiente para soltar. Entonces lo vi a él, a mi padre, no el señor viejo y cansado de sus últimos años. El hombre que vi tenía quizás 45 años, la edad en que yo lo recuerdo más vivo, la edad en que todavía había posibilidad de que las cosas fueran distintas si alguno de los dos hubiera sabido cómo abrirlas. Estaba a cierta distancia, pero no era la distancia de la separación, era la distancia de alguien que ha estado esperando con paciencia, con la clase de paciencia que solo se desarrolla cuando ya se sabe lo que verdaderamente importa. Comprendí que llevaba tiempo ahí, que la conversación que yo había pospuesto 3 años y llorado 16 no había terminado, que la carta que nunca envié había llegado de todas formas. Lo que pasó entre nosotros no necesitó palabras. Se movió a través de algo más rápido y más verdadero que el lenguaje. Solté lo que había cargado. Él lo recibió. Soltó lo que necesitaba darme y yo lo recibí. La palabra para esto en el idioma de ese lugar no era perdón. Esa palabra es demasiado pequeña y demasiado transaccional. La palabra era algo más parecido a restaurado. Una restauración de lo que siempre debió haber estado entre nosotros, puesto finalmente en su lugar correcto. Y Cristo estaba presente en el centro de esa restauración.
no como intermediario gestionando un trámite, sino como la sustancia misma de ella, la luz a través de la cual todo lo que yo no había podido darle a mi padre y todo lo que él no había podido darme, quedó finalmente completo. La piedra desapareció. 16 años de peso sostenido, levantados en un instante que existía fuera del tiempo, y solo quedó la gracia. La vuelta fue brusca. Un momento estaba en ese lugar vasto y luminoso y completo. Al siguiente, alguien presionaba mi pecho y alguien más decía mi nombre con esa clase de urgencia que solo se usa cuando se teme que la persona ya no responda. El techo de la sala de urgencias del Hospital Civil era de color blanco sucio y había una lámpara circular que me lastimó los ojos. Alguien dijo, «Ya volvió, ya volvió». Yo quería decirle que no había estado perdida, que había estado encontrada, pero no podía hablar todavía. Marisol estaba ahí. Había llamado a mis otros hijos y estaban llegando uno por uno, los tres con esa mirada de susto, apenas disfrazado de calma, que los hijos tienen cuando quieren protegerte de su propio miedo. Cuando pude tomar su mano, ella se quebró en silencio, ese llanto que es más alivio que pena, y no dije nada, porque no había palabras todavía. Estuve 3 días en el hospital. El primero lo pasé durmiendo, de ese duelo particular del regreso, la pérdida profunda de haber estado en un lugar tan completo. Los colores se veían apagados, como si todo en esta vida fuera una copia de algo más real. El segundo día lloré en silencio, no de tristeza, sino de una gratitud tan grande que el cuerpo no sabía cómo contenerla. El tercer día pedí mi rosario y recé el Ave María por primera vez en mi vida sin que fuera un hábito. Fue una conversación pequeña y torpe y honesta, como debe ser. Estoy de vuelta en mi sillón de la Providencia. Sigo con la insuficiencia cardíaca. El concentrador de oxígeno sigue respirando a mi lado. Mi cuerpo no ha sido curado de manera dramática, pero algo que no aparece en ningún estudio médico ha sido completamente curado y es lo más importante que tenía roto. Me muevo por mis días ahora con una calidad de atención que no tenía antes. Noto el color del cielo sobre la Providencia a las 4 de la tarde. Noto el peso del café en la mañana. Noto las gentilezas pequeñas con la atención que antes le reservaba solo a las cosas grandes. No le tengo miedo a morir. Les digo eso despacio, porque quiero que lo reciban en su significado completo, no como resignación, ni como valentía espiritual, sino como algo que fue ganado con 13 minutos de conocimiento de primera mano. No le tengo miedo a morir, porque estuve del otro lado de ese umbral, y quien espera ahí sabe su nombre, de la misma manera en que supo el mío, completamente, con ternura, sin excepción, sin condición. Si ustedes cargan algo sin terminar hoy,
una persona a quien no han podido perdonar, una fe que practican por costumbre, pero que ya no sienten, una conversación que postergaron hasta que ya no hubo a quien llamar. Quiero que escuchen lo que les estoy diciendo. La gracia que encontré en ese borde no es exclusiva de los que estamos muriendo. Está disponible ahora, en este momento, en el cuarto donde están sentados, escuchando a una señora vieja contarles lo que aprendió al acercarse tanto a la muerte que pudo ver con claridad. Extiendan la mano. La mano siempre ha estado ahí. Nosotros somos los que seguimos mirando para otro lado. Volví para decirles que la extiendan.